la comunicación efectiva es de extrema importancia en nuestras vidas. Así que, ¿cuál es la clave para el éxito? Uno tiene que conocer la audiencia, el público. Por ejemplo, le hablamos a nuestros hijos de una manera muy diferente que a nuestro esposo o esposa. Nos comunicamos con nuestros hijos más efectivamente cuando nos ponemos a su nivel. Al hacerlo así, podemos mostrarles nuestro amor y sin embargo educarlos y corregirlos. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo aprenderemos que Dios sabía la mejor manera de comunicarse con nosotros. Se hizo uno de nosotros. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a continuar con nuestra consideración de la pregunta ¿por qué llamarle Emmanuel? Como se los comenté ayer, este es mi nombre favorito para Jesús. Mi nombre favorito para nuestro Salvador es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, y continuemos hablando de ¿por qué llamarle Emmanuel? Un poeta lo dice de esta manera: este es el misterio de Emmanuel, el Creador en una cuna, el anciano de días haciéndose un bebé en Belén, el que truena en los cielos llorando como un nene, el que hizo toda carne haciéndose él mismo carne, el poderoso ahora es un niño desvalido. ¡Qué relato! ¡Qué pensamiento! Que Dios se ha hecho uno de nosotros. Especialmente en la temporada de Navidad, usted tendrá la oportunidad de ver alguna escena de un pesebre. La mayoría de las veces vemos un pesebre y lo primero que miramos es al niño Jesús. Si uno está con niños, por lo general los niños dicen: «Ah, miren qué lindo niño». ¿No les parece lindo? Miren al niño Jesús. Todo eso es parte de la celebración, pero, amigos y amigas, cuando miren al niño Jesús en el pesebre, recuerden que el niño Jesús fue el Señor Dios de la gloria descendiendo para nacer como uno de nosotros. Ese es el misterio de Emmanuel. Pero piense en el significado de Emmanuel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante y por qué dedicamos este mensaje para hablar de Emmanuel? ¿Cómo le afecta eso a usted? ¿Cómo me afecta eso a mí? El doctor W. A. Criswell escribió lo siguiente: piense en la bendición de todo eso. Dios está con nosotros, comparte nuestros esfuerzos. Él conoce el aburrimiento, el tedio, el hastío de las tareas comunes de la vida, la pesada desdicha del esfuerzo que rompe la espalda. Él participa en nuestras pruebas y nuestras limitaciones. Es pobre, sin un lugar donde poner su cabeza. Tiene hambre, tiene sed y le pide agua a una samaritana. Se cansa y se agota, y se sienta junto a un pozo para descansar. Llevó nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Si había una muerte, en casa. Eso hacía que las lágrimas asomaran en los ojos. Cuando miró a desvalidos, al leproso, al ciego y al inválido, su corazón se conmovió. Lo que este escritor está diciendo es que cuando Dios se hizo uno de nosotros y anduvo entre nosotros, sentía todas las mismas emociones y los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Eso es parte de su dádiva a nosotros en la encarnación. Debido a que Dios está con nosotros, tres cosas son verdad. En primer lugar, debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Quiero leer lo que dicen las Escrituras en Hebreos 13:5. Porque Él dijo: «No te desampararé ni te dejaré», de manera que podamos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Otra manera de decirlo
sería: lo que Dios ha dicho en cuanto a sí mismo y su presencia con nosotros, lo ha dicho para que usted y yo podamos decir: no voy a temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo tengo al Señor conmigo, el Señor está conmigo. Salmo 27:1 dice casi lo mismo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En todas las Escrituras se repite este concepto vez tras vez. Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la verdad de Emanuel, reducida a la experiencia de todos los días de cada uno de nosotros. Cuando estamos en circunstancias difíciles, nunca estamos solos. Él está con nosotros. Él ha prometido que parte de su venida para ser uno de nosotros es poder estar con nosotros en medio de todos nuestros retos. En la prisa de Navidad, en el desencanto del bono de fin de año, en la preparación de un nuevo año, en todas las cosas que tocan nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí con nosotros. De las muchas crónicas referentes al atentado terrorista del 11 de septiembre, surge una referente a la cruz. En una mañana de septiembre del 2001, al buscar cadáveres entre los escombros de las Torres Gemelas, Frank Slicha tropezó con una cruz formada por vigas de acero de como 10 metros. El colapso de la primera torre sobre el edificio 6 había producido un espacio entre los escombros, y contra la luz solar que se veía entre el polvo, Frank distinguió esa cruz. Ninguna grúa la había levantado, ningún cemento la había sujetado. Las vigas de hierro se levantaron sin ninguna ayuda humana. Varios días después, los ingenieros descubrieron que las vigas de esta gran cruz procedían de 2 edificios diferentes. Cuando el uno cayó sobre el otro, las 2 vigas se fusionaron en una debido a la intensidad del incendio. Cuando la gente preguntaba: ¿dónde estuvo Dios el 11 de septiembre? ¿Dónde estaba el Todopoderoso en medio de todos los escombros? Frank y sus amigos señalaban: la cruz está en medio de la crisis. Dios siempre está ahí. Max Lucado escribió una vez: Dios se mete en las cosas, ¿verdad? Se mete en los mares rojos, en el gran pez, en cuevas de leones y en hornos. Dios se mete en negocios en bancarrota, en celdas de cárceles, en bodegas y funerales de Judea y en las tempestades de Galilea. Búsquelo y hallará lo que todos desde Moisés hasta Marta han descubierto. Dios está en medio de nuestras tempestades. Una de las bendiciones de saber que Dios está con nosotros es que Él está con nosotros para ayudarnos en las circunstancias difíciles de la vida. Estoy seguro de que en este mensaje estoy hablando a alguien que se halla en tales circunstancias en estos mismos momentos. Tal vez usted se sienta particularmente solo en estos días, preguntándose si lo van a dejar para que lo lleve todo por sí mismo. Le aseguro que si usted conoce a aquel de quien estoy hablando, no está solo, ni tampoco nunca ha estado solo, y nunca estará solo. Él ha prometido estar con usted. En segundo lugar, debido a que Dios está con nosotros, podemos esperar respuestas directas a la oración. Hay un maravilloso pasaje bíblico nuevamente en la carta a los Hebreos, en donde se nos habla del estilo de vida de este que vino para estar con nosotros. Quiero leerles esto, y pienso que de inmediato harán la conexión. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra esperanza, pero sin pecado. Lo que el escritor de Hebreos ha dicho es que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús,
que vino para estar con nosotros, tiene un vasto acopio de experiencia que abarca toda la experiencia que usted y yo jamás tendremos. Escribe del hecho de que Él ha sido probado en toda clase de debilidad conocida por el ser humano, excepto que nunca pecó. Y que cualquiera que sea su experiencia, sea lo que sea que atraviese, sea cual sea la dificultad que atraviese, tengo un sumo sacerdote, tengo un Emanuel que ha estado donde yo estoy y ha pasado lo que yo paso, y cuando acudo a Él, Él entiende por completo. ¿No es maravilloso hablar con alguien que entiende, alguien que ha estado ahí y que lo ha atravesado todo? La Biblia nos habla en este pasaje de las Escrituras de que ha venido para estar con nosotros, que anduvo en donde nosotros hemos andado, que ha atravesado las experiencias que nosotros hemos atravesado, toda tristeza y agonía, toda desilusión que nosotros hemos conocido. El Hijo de Dios la conoció mientras estaba en esta tierra. Y habiendo dicho todo esto, el escritor de Hebreos recalca el punto. Esto es lo que hay que aprender porque esto es verdad. Noten lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vaya, qué promesa. Que ha conocido todo lo que nosotros estamos conociendo, toda la experiencia, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la desilusión, nos invita a venir. Noten, a acercarnos confiadamente, con intrepidez. Simplemente venga y dígaselo todo. Diga, Señor, tú has estado ahí y lo has experimentado. Permíteme decirte lo que siento, lo que está pasando en mi corazón en estos momentos. Señor, Dios, oye mi oración. La Biblia nos dice que debido a que Él lo ha experimentado como nuestro sumo sacerdote, puede comprendernos e identificarse con nuestra debilidad. Debido a que Dios está con nosotros, podemos enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, podemos hallar respuestas a nuestras oraciones, pero hay otra razón que me toca a mí en particular y a otros que hacen lo que yo hago, y en esencia a todos los que de alguna manera u otra nos dedicamos al ministerio de tocar las vidas de otros. En tercer lugar, debido a que Dios está con nosotros, podemos abrazar los exigentes retos del ministerio. Descubrí algo asombroso al estudiar el Antiguo Testamento hace un tiempo. Probablemente no sea sorpresa para usted saber lo que yo descubrí. Descubrí que toda persona a la que Dios le pidió hacer algo difícil, no quiso hacerlo. Cada vez que Dios se acercó a alguien y le dijo, esto es lo que quiero que hagas, ellos hallaron 100 razones por las que se consideraron no aptos para la tarea. ¿Suena familiar? La mayor parte del tiempo detrás de su renuencia a responder estaba el temor, el pensamiento de que no serían capaces de hacerlo, que no podrían lograrlo. Piensa en Moisés. Un día Dios vino a Moisés y le dijo, ¿sabes? Hay un pobre pueblo judío quejumbroso, miserablemente desdichado en Egipto, 2 o 4 millones, y quiero que los saques de ahí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué? Quiero que seas su dirigente y los saques de Egipto y los lleves a la tierra prometida. Y ustedes saben la historia, la han leído. Moisés tenía su propio paradigma de por qué él no era la persona indicada, pero quiero que recuerden lo que Dios le ha dicho en Éxodo 4:12. Estas son las palabras del Señor. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Incidentalmente, ¿no le gustaría a usted que algunos que usted conoce fueran ayudados por Dios para decir lo que tienen que decir? Así que Dios le dijo, Moisés, sé que tú no te consideras gran orador, que eres torpe de lengua, piensas que no puedes ponerte al frente de esta multitud de gente y dirigirlos, pero, Moisés, no te preocupes, porque yo te voy a guiar y te voy a decir lo que debes decir.
el sucesor de Moisés, Josué, tuvo un problema similar. Se suponía que él debía llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida y ayudarlos a que se establecieran en la tierra de Canaán. Tal como Moisés, él tuvo miedo. Un día el Señor Dios le dijo a Josué, según leemos en Josué 1:9, «Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Cuando el profeta Jeremías fue comisionado para ir a un necio pueblo con el mensaje de castigo diciéndole de antemano que en primer lugar ellos no prestarían oídos a nada de lo que él dijera, y en segundo lugar que si por accidente oían algo, no le harían caso. Obviamente, Jeremías no se entusiasmó gran cosa por la tarea, así que Dios le dijo a Jeremías, según leemos en Jeremías 1:8, «No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová». Y a los discípulos y a nosotros, el Señor viene con este increíble reto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles todo lo que el Señor nos ha mandado y enseñándoles cómo observarlo. Y nosotros nos quedamos perplejos con tal asignación tan abrumadora para nosotros. Entonces oímos la palabra del Señor según leemos en Mateo 28:20. «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». ¿Pueden imaginarse a una pareja a quienes Dios llama para que vayan a una tribu de nativos para enseñarles la palabra de Dios y van y descubren que ni siquiera tienen lenguaje escrito? Puedo oírlos orando, «Señor Dios, con gusto vamos a enseñarles a estas personas a leer la Biblia, pero ni siquiera tienen una manera de escribir su lengua». Y Dios les dice, «Para eso los mandé allá. Quiero que pongan su lengua por escrito». ¿Qué quieres que nosotros pongamos por escrito su lengua? ¿Cómo van a leer la Biblia si no tienen su lengua por escrito? Está bien. Lo haremos. Y por 50 años esta pareja vivió entre esos nativos, empezando sin nada de escritura bosquejando palabras y frases y oraciones, hasta finalmente hallar una manera coherente de escribir la lengua. Entonces usaron la lengua que Dios les había permitido poner por escrito para traducir el Nuevo Testamento a esa lengua y después el Antiguo Testamento. Y ya puedo oírles diciendo al principio, «Dios, no podemos hacer esto». Y Dios les dijo, «Al contrario, todo está bien. Yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a ayudar». Una de las lecciones que aprendí temprano en mi vida es que las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. Si Dios le llama a uno a hacerlo, Él le ayuda a hacerlo. Es inconcebible que Dios llame a alguien a hacer algo y luego lo deje sin ninguna ayuda para realizarlo. Cuando Dios llamó a esta pareja para ir a esta tribu de nativos para traducir las Escrituras y para poner por escrito la lengua, ellos no eran traductores brillantes, eran simplemente personas humildes que estuvieron listas para acatar el plan de Dios y entender que no iban nunca a estar solos, que Dios estaría con ellos y les ayudaría. Eso es lo que hace Emmanuel. Él viene a nuestro lado cuando nos sentimos amenazados por las cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos, y se queda con nosotros hasta que todo queda hecho. Así que es Emmanuel, Dios con nosotros, ayudándonos en nuestras circunstancias difíciles, respondiendo en forma directa a nuestras oraciones debido a lo que Él experimentó y equipándonos para las cosas difíciles que nunca podríamos lograr sin Él. Empecé con un relato y terminaremos con otro. Este, como el primer relato, nos ayuda a captar de mejor manera lo que quiere decir que Dios se hizo uno de nosotros. El filósofo danés Søren Kierkegaard cuenta esta parábola para explicar por qué Dios nos comunicó su amor de la manera que lo hizo. Esto es lo que dice. Imagínese que hay un rey que se enamora de una muchacha humilde. Ella no tiene ninguna alcurnia real, ni educación, ni posición en la corte.
viste harapos, vive en un tugurio, lleva la vida difícil de los humildes, pero por razones que nadie jamás podrá figurarse, el rey se enamora de esta joven de la manera en que los reyes a veces lo hacen. El por qué se enamoró de ella es más allá de explicación, pero la ama y no puede dejar de amarla. Entonces, en el corazón del rey se despierta un pensamiento de ansiedad. ¿Cómo puede declararle su amor a la joven? ¿Cómo podría salvar el abismo que los separa? Sus consejeros, por supuesto, sencillamente le dirían que le ordene que sea su reina, porque el hombre tiene inmenso poder, todo funcionario teme su ira, todo poder foráneo tiembla ante él, todo cortesano se arrastra en el polvo a la voz del rey. Ella no tendría poder para resistir. Tendría que convertirse en su reina. Ella tendría con él una deuda eterna de gratitud, pero el poder, incluso el poder ilimitado, no puede ordenar el amor. Él podría obligar a que el cuerpo de ella esté presente en su palacio, pero no podría obligarla a que el amor por él esté presente en el corazón. Él tal vez podría lograr su obediencia de esta manera, pero la sumisión coaccionada no es lo que él quiere. Él anhela intimidad de corazón y unidad de espíritu, y todo el poder del mundo no podría abrir la puerta del corazón humano. Debe abrirse desde adentro. Sus consejeros tal vez le sugerirían al rey que abandonase ese amor y que le dé su corazón a una mujer más digna. Pero esto el rey no iba a hacer, ni podría hacer. El rey mismo podría tratar de salvar el abismo que había entre ellos, elevándola a su posición. Podría colmarla de regalos, vestirla de púrpura y seda y coronarla como reina. Pero si la llevaba a su palacio, si irradiaba el sol de su magnificencia sobre ella, y si ella veía toda la riqueza, poder y pompa de su grandeza, ella quedaría abrumada. ¿Cómo sabría él si ella lo amaba por sí mismo o por todo lo que le había dado? ¿Cómo podría ella saber que él la amaba y que la seguiría amando aunque ella siguiera siendo una humilde campesina? ¿Podría él conseguir su confianza lo suficiente como para nunca recordar lo que el rey solo quería olvidar, que él era el rey y que ella había sido una doncella humilde? Toda otra alternativa quedó en nada. Había solo una manera. Así que el rey se levantó, dejó su trono, se quitó la corona, renunció a su cetro, puso a un lado sus vestiduras reales y tomó la vida de un campesino. Se vistió de harapos, arañó el sustento en el suelo y se arrastró por comida, y vivió en un tugurio. No simplemente tomó la apariencia externa de un siervo, eso se convirtió en su propia vida, su naturaleza, su carga. Se convirtió en harapiento como lo que amaba, a fin de que ella pudiera unirse a él para siempre. Era la única manera. Sus harapos llegaron a ser la misma firma de su presencia. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar para recostar su cabeza. Él no tuvo forma de majestad para que le miremos, ni dada en su presencia para que le deseemos. El Dios, de quien al final se mofaron con un manto púrpura y fue crucificado llevando una corona de espinas, este es el Dios harapiento. Este es Emmanuel. Y esto es lo que Dios hizo para demostrar su amor por usted y por mí. Él no pudo enviar este mensaje desde donde estaba y a donde nosotros estábamos. El abismo era demasiado grande. ¿Cómo comunica el Creador del universo a su criatura que la ama? Dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a descender a donde ellos están y voy a hacerme uno de ellos. Voy a quitarme los mantos de deidad y ponerme el vestido de la humanidad. Y como Dios hombre, voy a entregarme por ellos en la cruz. Entonces sabrán que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna.
Tal vez no haya una mejor manera de describir la misión de nuestro Señor en este mundo que sencillamente decir la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Debo serle sincero, usted puede asistir a la iglesia cada domingo y cargar una Biblia en la mano siempre, pero si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para ser su Salvador personal, todavía no ha experimentado el motivo por el cual Cristo vino al mundo. Le invito ahora a considerar el estado de su corazón y a rendir su vida a Cristo.